Y nos encontramos con la doctora Mirta Huertas. Ella es presidenta del Cuerpo Médico Hospital Regional de Moquegua. Para que nos cuente un poco, doctora, cuál es la situación que se vive en Moquegua. Son 22 días de huelga nacional de los médicos en Lima. Se ha radicalizado la medida y huelgas de hambre. Y aquí en Moquegua, ¿qué medidas se están tomando? Buenas noches con ustedes y con toda la población. Bueno, nosotros estamos en huelga desde el 16 de julio en base a una promesa que se hizo en octubre del año pasado con la ministra de Salud, en el cual nos iba a ver del pliego de reclamos que tiene que ver con la reforma, la atención de los hospitales que están en emergencia, otros puntos más de salud, también lo de nuestros saberes. Se presentó una escala de remuneraciones porque nosotros tenemos de más o menos hace como 10 años que no nos aumentan, ¿no? Y eso se ha incumplido, no se ha cumplido con esa parte, ni con ninguna parte del acuerdo que se tuvo mediante una acta firmada y refrendada por una resolución ministerial. Entonces se ha asumido la huelga nacional indefinida. En Lima están haciendo múltiples actividades, entre ellos la huelga de hambre. Nosotros no lo podemos hacer aquí, hemos asumido la huelga a nivel regional, solo estamos atendiendo lo que es emergencias y con ello lo que son hospitalizaciones, no atendemos consultorios ni ninguna otra actividad, porque nosotros aquí somos pocos médicos, en el hospital por lo menos somos 27 médicos, de los cuales 24 somos especialistas y 3 o 4 son médicos generales. A pesar que el director regional ha manifestado que la atención está asegurada por este tiempo de huelga, claro. En todo caso, ¿cómo es que está asegurada? Bueno, no sé, lo que se asegura es la atención de emergencia, tanto en el hospital como en los establecimientos de salud. En los establecimientos de salud también se está atendiendo solo las emergencias, ¿no? Y en establecimientos de salud hay 1 o 2 médicos, en algunos 3, digamos, ¿no? Pero son contratos. Lo que se está atendiendo es la emergencia para no descuidar a la población, ¿no? O sea, por nuestra misma condición de médicos no podemos dejar de atender a la población en sus emergencias, eso causaría muchos problemas de fallecimiento. Doctora, para que la población tenga noción, a ver, pongamos un ejemplo y un ejemplo didáctico de qué es lo que exactamente ustedes piden al gobierno. Incrementos salariales es un tema, ¿no? Sí, sí, sí. Por ejemplo, un médico actualmente, ¿cuántas horas tiene que trabajar? ¿En qué condiciones? ¿Y cuál es la remuneración? ¿No? ¿Y cuáles son sus beneficios también? Ya, un médico de nivel 1, todos los médicos trabajamos 150 horas. Dentro de esas 150 horas nosotros trabajamos guardias hospitalarias en nuestro caso y en la periferia guardias comunitarias. ¿Qué significan estas guardias? Son trabajos fuera de las horas. Normalmente una persona trabaja en salud 6 horas, ¿no? En las otras instituciones 8 horas. En salud por el riesgo tenemos las leyes que nos protegen y son 6 horas. Nosotros para las guardias trabajamos 12 horas, ya sea diurnas, nocturnas, en días normales, ordinarios o días feriados para cubrir todo lo que es la atención de emergencia, ¿no? Por eso tenemos un sueldo ahorita del primer nivel de 2.800, ¿no? El bruto, el 2.800, el primer nivel. Y el sueldo del cuarto nivel, quinto nivel, que sería el mío en este caso, es de 3.200, 3.300 más o menos. O sea, los niveles, ¿por qué se diferencian? ¿Por los años de...? Claro, por los años de servicio. O sea, hay niveles, ¿no? Desde el nivel 1 al nivel 5. Entonces, entre nivel y nivel, la diferencia son 50 o 100 soles, ¿no? Y, por ejemplo, el que entra recién gana 2.800. Yo con 30 años de servicio gano 3.200 más o menos, ¿no? Ahora, estos 2.000 o 3.200 de remuneración, ¿qué le suma el Estado o la entidad que los contrata? ¿Qué más le adicionan a este sueldo? No, sobre eso se paga una diferencia de guardias, ¿no? Como por trabajo extra. Después hay otro pago de AETAS, ¿no? Que es como un beneficio que se ha conseguido durante estos años. En nuestro caso son 360 soles, ¿no? Con los descuentos, con todo lo que tenemos que pagar los impuestos, el sueldo se reduce, por lo menos en descuentos, en el caso de un médico de cuarto o quinto nivel llega alrededor de 1.000 soles. 1.000 soles en descuentos aproximadamente, Bien. Son impuestos, Son ¿no? Que impuestos, ustedes tienen que pagar. es. Se reduce notablemente, entonces ahí se les va las AETAS, se les Ahí va se va las todo, guardias, ahí se va todas esas cosas que podrían beneficiarlos. Claro, aparentemente parece mucho el monto, pero no es así, ¿no? O sea, en la medida que uno va ganando un poquito más, el impuesto es mayor, ¿verdad? Ustedes allí
trabajan 150 horas al mes. En el día, ¿cuántas horas trabajan? Si es guardia, 12 horas. Si es turnos mañana-tarde, son 6 horas. Pero por lo general hacemos guardias 12 horas de día, 12 horas de noche. Claro. Ahora estamos hablando de médicos que han estudiado y además, en el caso, por ejemplo, que usted me indica, hay especialistas también, claro, ¿no? Que además de estudiar 6 años la carrera de medicina, ¿cuántos años más tienen que estudiar para especializarse? En nuestro caso son 7 años. Son 7 años. 7 años, hacemos un año de SERUMS, que es servicio al Estado. Para especializarse son 3 años, previo concurso, ¿no? Uno tiene que postular y pagarse su residencia porque no es gratis, y estudiar 3 años, trabajar y estudiar 3 años. Y encima presentar para el título, ¿no? Uno tiene que titularse, colegiarse y estar habilitado. Y la mayoría de nosotros, casi todos los médicos, además han estudiado maestrías y han estudiado doctorado. O sea, es toda una vida estudiando y realmente la remuneración nos refleja el esfuerzo, más la responsabilidad que tenemos, ¿no? Porque el ser médico realmente es una responsabilidad vital, ¿no? Porque no podemos abandonar a los pacientes, no podemos estar con la familia sábados y domingos si nos toca trabajar, si nos toca noche no podemos dormir como debe ser. O sea, son cosas que de repente otros trabajadores no las viven, ¿no? Y que nosotros sí, porque bueno, esa ha sido nuestra decisión de poder estudiar medicina y trabajar en esto. Y por ejemplo, los médicos que trabajan a las alturas, no más de 3.000 metros sobre el nivel del mar, ¿tienen algún bono adicional por trabajar en esas condiciones? Eso es también parte del pliego de reclamos de la Federación Médica. O sea, no hay una diferencia entre el pago que recibimos nosotros, por ejemplo, aquí en la zona urbana, con los que trabajan en la altura. Entonces, la ministra ha dicho que ha dado en estos últimos meses un bono diferencial, pero todavía no se ha establecido, ¿no? Entonces, ella solo afirma lo que supuestamente ha debido de cumplir, pero hasta la fecha no se ha hecho realidad. Ahora, la ministra ha dicho que hay 1.500 soles, ¿no? Ya confundido, y hasta yo me siento un poco confundida de aumento en realidad a los médicos. ¿Esto es verdad? Claro, el monto pactado en el acta que hablamos de octubre era que antes de que se pudiese aplicar la escala que se propuso con la reforma, se diera un aumento a partir de julio de 1.500 soles líquidos, ¿no? Pero lo que ella ha hecho es, por decir, sobre las aetas que nosotros ganamos 360 soles, ella disminuye los 1.500, o sea, nos da 1.100 soles en provincia. En Lima los médicos ganan más o menos 800 soles más con aetas y otros beneficios que tiene, como son movilidad, canasta y otros. Entonces ellos ganan 860 y le está dando solo 650 soles que hacen los 1.500, ¿no? Entonces no es los 1.500 pactados. Ahora, el hecho de la reforma, lo que la ministra aduce es que se va a establecer una igualdad a nivel de todo el Perú, que eso sería bueno, ¿no? Porque tanto los médicos de Lima como los de provincias hemos estudiado lo mismo y trabajamos lo mismo, ¿no? Entonces no tendríamos por qué tener esas diferencias, y mucho menos tampoco con los otros sectores, ¿no? Por ejemplo, el seguro gana mucho más que nosotros. ¿Cuánto gana un médico de salud en seguro? Debe estar en promedio de 6.000 soles. 6.000 soles versus a los 4.000 soles, ¿no? En el caso de ustedes, cerca los 4.000 soles, 3.500 menos sí, los descuentos, 3.500 aproximadamente, con guardias, con aetas y todo lo demás, ¿no? Bueno, aquí en Moquegua mañana ustedes anuncian un plantón. Los médicos también van a radicalizar, ya han renunciado. Coméntenos un poco a qué se debe estas renuncias de todas las jefaturas en las áreas que tenían ustedes, ¿no? Estamos hablando de áreas de centro quirúrgico, obstetricia, pediatría, ¿no? Medicina, estamos hablando de otras áreas también que han renunciado, como cuidados intensivos. Ya, nosotros en los hospitales tenemos departamentos y servicios, ¿no? Entonces nosotros somos jefes, dicho paso ad honorem, porque no nos paga un solo sol por ser jefe. Asumen el cargo solo de nombre, pero solo no hay de nombre, algo más. Hacemos de médicos asistenciales, hacemos de jefes, hacemos la labor administrativa y la asistencial, pero no recibimos un solo sol más por eso, ¿no? Entonces, y eso es bueno que la población conozca, claro, porque a veces los médicos también son criticados, ¿no? Pero es bueno que también sepan de que tienen responsabilidades, además de atender el paciente en consultorio, de tener temas administrativos, pero que esto también puede hacer que estos médicos tengan que compartir su tiempo, claro, ¿no? Y no reciben una remuneración. O dar más del tiempo que necesitamos, porque no le podemos quitar el tiempo al paciente, ¿no? Cuando estamos de médicos asistenciales tenemos que atender la consulta, la emergencia, la hospitalización. En mi caso como pediatra, el nacimiento de los niños tanto en partos como por cesárea,
tengo que darme tiempo para hacer la parte administrativa. Entonces, ¿qué significa esto? Que hemos renunciado a las jefaturas y que no vamos a asumir la parte administrativa. Esto sí va a quebrar un poco el funcionamiento del hospital, ¿no? Porque no se van a atender los memorandos, no se van a hacer los pedidos de insumos, nada de lo que es parte de nuestra función, ¿no? Entonces, seguimos atendiendo a los pacientes, pero la parte administrativa queda bloqueada, ¿no? La parte administrativa. ¿Y esto qué significa? ¿En qué puede perjudicar al hospital de que esta parte administrativa quede bloqueada? Bueno, una de las cosas que hacemos, por ejemplo, es ver el funcionamiento de cada uno de los servicios, ver si hay insumos, no hay insumos, hacer los pedidos para que nos puedan dar la parte logística, ver si la asistencia del personal, responder los documentos que nos mandan de la parte de la dirección, todo el despacho, ¿no? Hacer que se cumplan, todo eso ya no lo vamos a hacer. ¿Y esta huelga va a continuar? Claro, si es indefinida, hasta que no nos solucionen el problema, no la vamos a levantar. Bueno, se ponen difíciles las cosas, pero entendemos también el reclamo que ustedes hacen, ¿no? Y ya le han dado oportunidad para que el gobierno se reivindique, de alguna manera ellos cambien su actitud, pero no, en Lima ya están en una huelga de hambre. Mañana, ¿a qué hora realizan el plantón ustedes? Estamos reuniéndonos a las 8 de la mañana. Vamos a estar con los médicos de periferia y los médicos del hospital. En Moquegua no podemos hacer mayores actividades tipo huelga de hambre y otras porque somos poquitos y tenemos que estar pendientes de la emergencia, ¿no? Entonces nuestras manifestaciones son fuera del hospital un momento y tenemos que seguir viendo, ¿no? Estamos siempre en reunión constante, comunicándonos con Lima y tratando de ver si hay alguna solución, ¿no? Porque de verdad ya se dio plazo con un acta firmada en octubre y han pasado cuántos meses y no se ha adelantado nada en absoluto, o sea, no ha habido ganas de cumplir, ¿no? Entonces, y ahorita no solo es el problema de los médicos, el problema realmente de cómo funcionan los hospitales es todo un desorden, es una falta de medicamentos, es falta de insumos, como este mismo problema del H1N1 que hemos tenido, por ejemplo, ya no hay viales para tomar las muestras, no hay los tratamientos completos, no tenemos dónde poner a los aislados, entonces corremos varios riesgos, además de la responsabilidad, estamos permanentemente en riesgo de contaminarnos. Hay muchos médicos que se han infectado de tuberculosis, de SIDA, ¿no? Así como el resto de personal. Doctora, ¿y no hay un ambiente de aislados en el hospital de Moquegua? Sí, hemos aperturado, pero no es un ambiente adecuado, ¿no? El ambiente que hemos aperturado para adultos está en emergencia y el ambiente que hemos aperturado para niños está en pediatría, ¿no? Pero falta personal, porque se supone que debe haber personal, tanto médico como personal de enfermería las 24 horas. Entonces, no está el personal capacitado. En pediatría lo mismo. Tenemos deficiencia para mandar, por ejemplo, a las referencias, ¿no? No tenemos personal de enfermería que pueda salir por falta de pagos. Las enfermeras también están de huelga, ¿no? Sí, también están de huelga las enfermeras, y a esto se suma que han ingresado ya en un paro de 48 horas, creo que también apoyo a ustedes los médicos de salud el día de hoy, ¿no? En realidad estamos en estos momentos, si usted se enferma o si usted tiene alguna complicación, algún problema, y si va a los hospitales no hay médicos, solo por emergencia, salvo que puedan atenderlos y resolver su problema, pero si hubiera algo más grave, ¿no? Si se trataba de una emergencia generalizada, donde hay muchísimos pacientes en estas condiciones, entonces, doctora, ¿qué podría pasar? No habría mucha atención. No, las emergencias las atendemos, estamos los médicos ahí. Lo que no atendemos son, digamos, resolver las enfermedades comunes. Pero, por ejemplo, la emergencia de la gripe AH1 se está atendiendo, eso no lo hemos dejado de atender. O sea, no podemos, o sea, por nuestra misma condición de médico, no podemos abandonar. No creo que se llegue a esos extremos, ¿no? Y eso depende mucho de la ministra. Tienen que cumplir. Se supone que para firmar un acta tienen que ver la parte presupuestal. Nadie firma un acta si no tiene un respaldo económico. Y esa acta se firmó. Y esa se firmó, se validó con una resolución ministerial y hasta ahora no se cumplió. ¿Y los congresistas de Moquegua se han pronunciado de este tema? No. ¿Ni siquiera les han pedido información? No. ¿Ni el congresista Ceballos? Qué curioso, ¿no? ¿Qué nos estarán representando ahí en el Parlamento cuando deben estar preocupados también de estos problemas que aquejan no solo a Lima, sino a todo el interior del país, especialmente a los médicos en el caso de Moquegua? Se habla de que el gobierno regional piensa construir un nuevo hospital de más de 100 millones
se habla de millones de fierro y cemento, pero se debe hablar también del recurso humano, ¿no?, que trabajan en este hospital, que están reclamando una serie de situaciones, principalmente el tema de sus salarios. Si bien esto es un tema nacional, ¿no?, que lo debe resolver la ministra, pero si bien es cierto también las autoridades, si es que les interesa y tienen como política pública velar por la salud de las personas como principal objetivo dentro de los ejes de desarrollo y el norte que estamos siguiendo en ese camino en Moquegua, deberían también preocuparse un poco, indagar qué está pasando para ver cómo ellos también canalizan este pedido que ustedes tienen con la ministra. Claro, la realidad de Moquegua todavía es mucho más álgida, porque somos ahorita solo 27 médicos, de los cuales somos 23 médicos especialistas. Y a Moquegua vienen muchos médicos, ¿no? Conseguimos, nosotros mismos estamos en el afán de que los médicos salen de la residencia, vengan para que podamos tener el equipo completo y ofrecer a la comunidad todas las especialidades. Pero ¿qué pasa? Vienen y apenas pueden conseguir una vacante en Arequipa o en Lima, en ciudades grandes, se van. ¿No? Se van. Hemos tenido psiquiatra, oftalmóloga, ginecólogos, de todo, y ahorita se acaban de ir, hace un mes, menos de un mes. Entonces, y los que nos hemos quedado aquí, bueno, unos porque queremos a Moquegua, vivimos aquí, y la mayoría de médicos que sirven en el hospital, vienen de Arequipa, o sea, dejan a sus familias y vienen y trabajan aquí, y esos médicos no tienen ningún aliciente, o sea, tienen que pagar su casa, tienen que pagar su alimentación, es verdad, y vivir solos, porque están los días que trabajan una semana, 15 días, van y vienen, entonces todo nuestro presupuesto se reduce en tantos viajes, ¿no? Y encima no vivimos con la familia, porque la familia está en otro lugar, por darle mejor educación, o porque ya son mayores y tienen que estudiar. Entonces las condiciones, no se da una condición adecuada para que los médicos se queden. O sea, Moquegua no es una plaza, digamos, como es Arequipa, Lima, que podemos tener consultorios con muchos pacientes, que podamos enseñarles en la universidad. Los médicos de Arequipa, Lima tienen ingresos, ese tipo de ingresos. No, nosotros no. Entonces los médicos buscan, como cualquier otra persona, ¿no?, que busca crecer, que busca las mejores condiciones a su familia. Nosotros no podemos hacer eso. Estamos con nuestro sueldo, y bueno, y los que tenemos consultorio, nos ayudamos con un poco, ¿no? Pero nadie se preocupa porque esto sea más atractivo y Moquegua crezca en ese sentido. Esto mismo que ocurre con el MINSA ocurre con el salud, por eso es que no contamos con especialistas como deberíamos contar, como una región como cualquier otra, ¿no? Con tantas empresas mineras. Usted ha dicho algo muy importante, doctora. Nadie se preocupa porque Moquegua sea atractivo para los médicos especialistas y se queden aquí para mejorar nuestra salud. Si hablamos de cáncer, mucha gente con cáncer muere porque aquí, por ejemplo, si hablamos de cáncer al estómago, cáncer al páncreas, ¿dónde podemos acudir, no? Lamentablemente se necesitan mayor cantidad de especialistas. Si ocurriera, por ejemplo, un incendio, ¿tenemos en el hospital alguna área especializada en el tema de quemados? No. Tenemos los cirujanos, pero no tenemos que referir ese tipo de pacientes. Tenemos que referir pacientes que tengan los problemas de accidentes con compromiso neurológico, neuroquirúrgico, hay que referirlos. Pacientes que necesitan cuidados ya mucho más especializados, hay que referir. Nosotros resolvemos aquí muchos de los problemas. Mucha gente piensa que no, pero en este momento contamos con ginecólogos, cirujanos pediatras, anestesiólogos, tenemos un neumólogo, tenemos endocrinóloga, una gastroenteróloga, anestesiólogos, un intensivista, que no tiene muchos de los a nivel nacional. O sea, son médicos que brindamos el servicio, damos con mucho esfuerzo. Nos han ayudado con el equipamiento, mentiría si no, estamos mucho mejor equipados de repente que en algunos otros hospitales a nivel nacional, pero podríamos estar mucho mejor, ¿no? ¿Qué nos falta? Insumos, porque de verdad la eficiencia o deficiencia con que funciona la parte administrativa pues es temeraria, ¿no? Entonces hay cosas que se podrían mejorar, ¿no? Y hacer más atractivo esto para que pudiéramos atender mejor a la población y no referir estas situaciones que podríamos resolver aquí, porque una referencia resulta mucho más cara que pagar médicos aquí y darles mejores condiciones. Mucho más cara e incómodo para el paciente, y más también, riesgo, ¿no? Claro, más riesgo que riesgo. Tenga que trasladarse a otra ciudad. Bien, doctora, conocido esta realidad,
Nos preocupa en realidad esta situación de los médicos. Ojalá los dirigentes también, ¿no?, de otras organizaciones puedan solidarizarse. Muchos cuando están en huelga en otros sindicatos, en otros gremios, algunos se solidarizan, envían comunicados solidarizándose, pero aquí con ustedes parece que nadie se ha solidarizado. Claro, la diferencia está en que nosotros no tenemos mucho tiempo en salir para hacer estas actividades, ¿no? Somos muy poquitos y la mayor parte del tiempo estamos en el hospital, pero realmente a las autoridades no les preocupa mucho, ¿no? Y a la población de repente no la conocen, por eso es nuestra intención de salir, que conozcan nuestra realidad, sepan cómo trabajamos, ¿no? Y sepan que tenemos cómo brindarles buenos servicios y resolvemos muchos problemas que no se resuelven en otras localidades, en otras regiones, se resuelven en Moquegua. Quizás faltan, como usted dice, ¿no?, difusión de esos casos que se resuelven aquí. Eso sería interesante, ¿ah? Y bueno, quizás por allí vamos a hacer algún trabajo con el cuerpo médico para que cuando se resuelva este tipo de casos en Moquegua, hay muy buenos médicos, hay que rescatar ello. Es un trabajo realmente sacrificado, ¿no?, y bien dedicado, porque hay que comprender que ellos, como dice la doctora, mientras que nosotros estamos descansando en casa, ellos muchas veces no duermen, o los fines de semana o los feriados tienen que seguir laborando como cualquier otro día. Entonces a esa acción sacrificada, noble, y sobre todo esa misión que tienen de salvar vidas, hay que estimular. A nosotros nos gustaría, por ejemplo, que durante el año se premie a los mejores médicos del año. ¿Alguna vez los han estimulado de esta manera? No, nunca. Nunca. Es que ese es el problema. En Moquegua esperamos que la gente se muera para recién hacerle los reconocimientos del caso. Muchas gracias, doctora. Nos solidarizamos con esa lucha que ustedes tienen.